Seguimos con el análisis de esta taquicardia. Esta taquicardia, como dijimos, también es de complejo fino, regular, y lo que tenemos que tener en cuenta, la particularidad, si queremos ahondar un poco en el diagnóstico, es que si ustedes lo comparan con las taquicardias que vimos recientemente o con las que vimos anteriormente, que pensamos que probablemente sea una taquicardia por entrada nodal, acá hay una onda P o algo a nivel retrógrado, o sea, postcomplejo, que está bastante más separada del QRS. Eso podría ser orientador, acá lo vimos más agrandado, en este cuadrito, podría ser orientador a que, como está más separada esa onda P retrógrada, podría ser orientador a que sea una taquicardia ortodrómica por vía accesoria. Entonces, nos sucedería lo mismo. Si nosotros después cortamos esa taquicardia porque pensamos taquicardia complejo o fino, y nos aparece este mismo cuadro, que tenemos un PR bien cortito, con una onda, con una panza acá en el QRS, pensamos que es, pero fundamentalmente el diagnóstico, si no identifican la onda delta, no importa, lo que sí van a identificar es el PR corto. Si identifican esta morfología de PR corto con onda delta en el QRS, que ahora vamos a explicar por qué existe esa onda delta, podemos decir en forma retrospectiva de que lo que el paciente tuvo fue una taquicardia ortodrómica por vía accesoria. Nos sucede lo mismo en este caso. Este es un caso clínico que tiene 23 años, sufre palpitaciones frecuentes, hoy fueron más duraderas, por lo cual consulta. En el examen físico es normal y está normotensa. O sea, en general las taquicardias, sobre todo en los pacientes jóvenes, dan poca repercusión hemodinámica y los pacientes el síntoma más claro es las palpitaciones. Y el análisis lo mantenemos, aunque parezca un loro, es lo más importante, porque es saber que es una taquicardia, porque va más de 100 ciclos por minuto, regular y de complejos finos. Y ahí se nos abre el abanico. ¿Es una reentrada nodal? Puede ser una reentrada nodal, porque podría ser dentro del complejo, podría tener esto, puede ser una onda P retrógrada, o puede ser esta. Entonces, ¿puede ser una reentrada nodal? Sí, puede ser una reentrada nodal. ¿Puede ser una vía accesoria? Sí, puede ser una vía accesoria. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta nosotros? Tenemos que cortar esta taquicardia y analizarlo con el ritmo sinusal. En este caso, lo mismo. PR corto, complejo que se ve como ancho, pero en realidad se ve ancho porque tiene esta onda delta que hace que se ensanche el complejo QRS. Entonces, retroactivamente planteamos que sí, que esto es una taquicardia de complejo fino y que probablemente obedezca a una taquicardia ortodrómica por vía accesoria. Entonces, explicando un poquito qué es esto de la taquicardia ortodrómica por vía accesoria. Recordemos, ritmo sinusal normal, tenemos la aurícula acá arriba con un nodo sinusal que envía el impulso al nodo auriculoventricular, este lo manda a las de His y ahí se divide en las dos ramas ventriculares. Hasta ahí, normal. ¿Qué sucede con un individuo que tiene una vía accesoria? Bueno, tiene en su miocardio inespecífico una zona donde existe una vía accesoria, o sea, existe un tejido de conducción eléctrico fuera del circuito normal. Entonces, lo que vemos en el ritmo sinusal de estos pacientes, habitualmente, porque como siempre puede haber alguna excepción, pero habitualmente estas son las vías ocultas, pero no viene al caso, lo que vemos es depolarización auricular, y cuando llega al nodo y al ventrículo, en realidad el impulso baja tanto por acá como por acá. Lo que sucede es que esto es más, es lo habitual, es lo más rápido, y depolariza la gran mayoría del ventrículo. Pero esta vía, que normalmente también envía impulsos de la aurícula al ventrículo, depolariza una parte del ventrículo. Esa parte del ventrículo es esta zona que vemos acá, el inicio del complejo QRS. Porque acá esto llega al ventrículo precozmente y, porque no tiene ni la fisiología ni las demoras que puede haber en el nodo auriculoventricular, que es el PR justamente, entonces depolariza una parte del ventrículo. Y se ve esta pancita en el complejo QRS. Después, la depolarización del resto del ventrículo sigue por su vida normal. Por eso vemos esto, y normalmente los cardiólogos llamamos a esto a veces un latido de fusión, porque en realidad se fusiona la depolarización ventricular por vía común y por vía de la vía accesoria. ¿Qué sucede en la taquicardia? Algo parecido a lo que analizamos en la reentrada nodal.
pero en otra topografía. Cuando viene el impulso por el nodo auriculoventricular y baja también por la vía, en algún momento, ya sea por un latido extrasistólico, cuando llega a depolarizar los ventrículos, encuentra a esta vía accesoria que habitualmente conduce en los dos sentidos, de aurículas a ventrículos y de ventrículos a aurículas, la encuentra en periodo excitable. Entonces capta este estímulo ventricular y depolariza la aurícula de abajo hacia arriba, que es lo que nosotros llamamos depolarización retrógrada. De esta forma, si bien se depolariza el ventrículo, la aurícula se depolariza en forma inversa. Por eso la vemos como negativa, porque va de abajo hacia arriba, y después de la depolarización ventricular. La diferencia entre la reentrada nodal y la vía accesoria es que los circuitos son diferentes. Uno tiene un circuito adentro del nodo y el otro tiene un circuito que está abarcando el ventrículo y la aurícula por fuera del nodo auriculoventricular. Por eso es que puede verse, en general, que la onda retrógrada de la P retrógrada de la reentrada nodal va más cerquita del ventrículo, está más pegadita, y la P retrógrada de la vía accesoria está un poquito más separada. Esto es en líneas generales. Sepan que no siempre es tan fácil hacer el diagnóstico porque hay reentradas nodales atípicas que tienen distinta morfología y que parecen más lejanas al complejo. Pero desde el punto de vista electrocardiográfico puede haber una aproximación diagnóstica con este tipo de análisis, analizando la existencia o no de una P retrógrada, si está pegada o no está pegada al QRS. Pero siempre es aproximativo. El diagnóstico más certero lo hacemos cuando cortamos la taquicardia y logramos ver el sinusal. Si tiene una preexcitación, nos orientamos claramente que tiene una vía accesoria y fue una taquicardia ortotrópica. Si no tiene una preexcitación, podría ser una reentrada nodal, pero siempre nos pueden quedar las dudas con los electrocardiogramas de superficie. Esta es otra forma de explicarles por qué, de la misma manera otro dibujo, cómo es la depolarización de los ventrículos en la existencia de vías accesorias, y cómo se genera ese latido de fusión y el mecanismo de la reentrada. Bien, ¿qué pasa en esta taquicardia? Insisto, aunque sea pesada, que el análisis electrocardiográfico de las taquicardias siempre tiene un orden. Es una taquicardia de complejo fino, regular. ¿Qué particularidad vemos acá? Acá lo que vemos es QRS, T, y acá hay una onda P. Esta onda P acá aparece positiva en D1, esta P está precediendo al complejo, o sea, está antes del complejo QRS. Y acá lo que vemos es que la P es negativa en D2 y negativa en ABF. O sea que esta taquicardia de complejo fino regular no tiene una P que venga del nodo sinusal, porque si viniera del nodo sinusal, tendría que ser positiva en D1, pero también en D2 y también en ABF. Entonces, es una taquicardia que podemos plantear que es auricular. ¿Cómo sería el mecanismo? Bueno, el nodo sinusal se encuentra en la parte superior de la aurícula derecha. Si nosotros tenemos una taquicardia, y por eso el nodo desde la cara inferior, que es D2 y ABF, lo vemos positiva, porque el impulso del nodo sinusal se acerca, va hacia la cara inferior, va de arriba a abajo y de atrás para adelante. Entonces, como uno ve positivo lo que llega, o sea, desde donde uno ve llegar el impulso, se ve positivo. Si yo estoy en la cara inferior, el impulso viene de arriba hacia abajo, la cara inferior ve positivo ese impulso. En este caso es negativa, o sea que en realidad este impulso de la aurícula no viene desde arriba, sino que viene desde abajo. Es un foco ectópico que ha agarrado el comando de la aurícula y ha anulado el nodo sinusal. Entonces es una taquicardia auricular, probablemente baja, porque viene de la aurícula baja. Pero la diferencia está fundamentalmente que la depolarización auricular está antes del complejo. Y lo que nos orienta a que es auricular es el eje de la onda P. Entonces podríamos concluir que esta es una taquicardia de complejo fino que probablemente obedezca a una taquicardia auricular baja.
¿Qué tenemos acá? Acá hay otro tipo de taquicardia complejo fino y analizamos de la misma manera. Taquicardia complejo fino regular. ¿Qué taquicardia complejo fino regular puede ser? Bueno, el análisis puede ser el mismo. Hay algo que es peculiar en esta taquicardia que me tiene que abrir los ojos. Pero siempre puede existir la posibilidad. ¿Puede ser una taquicardia nodal reentrante? Bueno, es poco orientada, puede ser una taquicardia. Yo no veo onda P, porque esto es la T. No veo la onda P entre un complejo u otro, quizás sea una taquicardia nodal reentrante. ¿Puede ser una vía accesoria? No veo P retrógrada, pero tampoco la puedo descartar. Pero también hay otra taquicardia que es bastante importante que tener en cuenta por su frecuencia y que nos orienta claramente cuando la frecuencia cardíaca de los RR está a 150. Cuando tenemos una taquicardia de complejo fino, regular y que está a 150, siempre abran los ojos de que puede corresponder a un flúter auricular. El flúter auricular, habitualmente la aurícula se estimula a 300 ciclos por minuto y normalmente lo más frecuente o lo más habitual que podemos ver es que haya un bloqueo a nivel del nodo AB de 2,1, entonces el complejo, los RR van a estar a la mitad de la frecuencia de las aurículas y van a estar a 150. De todas maneras, sabemos que puede existir la posibilidad de que sean otras taquicardias, por lo tanto, nuestro diagnóstico más importante es intentar bloquear esta taquicardia para poder hacer diagnóstico. ¿Qué pasa acá? Se le hicieron maniobras o adenosina, que ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer, que hacen un bloqueo auriculoventricular transitorio, nos permite espaciar los RR y ver qué pasa en esa línea de base y de esta manera analizar cuál es la actividad auricular. Claramente, en esta taquicardia lo que vimos es, cuando le bloqueamos el nodo AB y los RR se espaciaron, vemos que la actividad auricular muestra claramente lo que son los dientes de sierra, que van a 300 ciclos por minuto, un cuadradito entre una y otra, y que son típicos de lo que es el flúter auricular. Acá tenemos otro ejemplo. En este caso, por ejemplo, podemos decir que la taquicardia que se presenta ya es bastante orientadora a que sea un flúter por la morfología. Si ustedes ven esta morfología, por ejemplo, en B1, que tenga estos piquitos así acá, 2, es bastante orientador que sea un flúter. Ya les digo, inicialmente, y acá en cara inferior, que aparece, uno tendría como la impresión de que son dientes de sierra. Pero el diagnóstico siempre se puede hacer a través de maniobras o drogas que nos permitan bloquear el nodo, enlentecer el ventrículo y ver qué pasa en la aurícula. Acá tenemos otra, pero ven si ustedes se orientan, ven la cara inferior, si siguen, por ejemplo, marcando estas dos que ven acá, porque esto podría ser una taquicardia auricular, bueno, podría ser una taquicardia auricular. Lo que hago es, marco las dos ondas que yo identifico claramente y las voy trasladando al resto del trazado a ver si me coincide que la onda que está entre esta y esta, para saber si es un flúter, va a coincidir en algún momento en el complejo QRS y la repolarización. No, perdonen que estoy justo, no sé cómo bloquearlo, pero quería hablar con... interrumpo un minuto y quiero ver si podemos lograr lo de la grabación. Eso, si yo tenía que hacer algo, por eso te preguntaba. Bueno, muy bien. Entonces, eso es lo que no sé si fui clara con eso. Lo que uno tiene que hacer es agarrar un papel, una lapicera, marcar marcamos este otro, que son las ondas que yo claramente identifico, y probablemente, como el flúter es una taquicardia originada en la aurícula, que tiene regularidad dentro de la aurícula, la mitad entre estos dos probablemente caiga en este complejo QRS, y por lo tanto
es la onda que yo no estoy viendo, que es la tercera onda de flúter auricular. ¿Qué pasa con el flúter auricular? El flúter auricular es una arritmia que se genera en la aurícula. Tiene un circuito, una reentrada también, que se llama, que abarca una de las caras de la aurícula, que atraviesa este circuito que va por la vena cava superior, pasa por la cresta terminales y la vena cava inferior. Genera un circuito de reentrada, o sea, un círculo, justamente, que perpetúa la actividad en la aurícula de una manera regular y constante. Por lo tanto, se expresa la actividad auricular en forma regular, y el nodo, cuando pasa esa actividad auricular, el nodo bloquea fisiológicamente los impulsos auriculares y deja pasar, habitualmente de los dos impulsos pasa uno. A veces hay mayor bloqueo, o nosotros con drogas bloqueamos más el nodo, y la frecuencia cardíaca del ventrículo va a ser diferente y va a estar pautada por el nodo auriculoventricular. Lo mismo sucede que en la fibrilación auricular. Pero en este caso, la actividad eléctrica de la aurícula es más organizada. Acá tenemos una imagen bastante típica de los flúter auriculares, y en este caso, como lo vamos a analizar, se ve negativa en cara inferior, y en V1 se ven positivas por la orientación del círculo que genera, que determina si es un flúter típico o atípico. El flúter típico, como les decía, tiene este circuito pasando por la cresta terminalis, y tiene dos formas de circular. En forma antihoraria, que es la más frecuente, que ahí donde vemos que está negativa en cara inferior, porque se aleja de la cara inferior, y positiva en B1, porque va hacia la derecha. En cambio, el horario es exactamente al revés. Se ve en forma positiva en cara inferior, va hacia la cara inferior, y como se aleja de la derecha, vengamos a decir, se ve negativa en B1. Entonces, lo que quise ponerles es algún repaso de todas las taquicardias de complejo fino que pueden tener. Lo más importante es hacer diagnóstico de taquicardia de complejo fino. ¿Qué tipo de taquicardia es o cuál es la etiopatogenia de esa taquicardia? Nos tenemos que ayudar con algunas formas para poder hacer diagnóstico cuando no es claro. Como vimos, una de las ítems más importantes es analizar el electro en sinusal, que nos va a permitir en forma retrospectiva ver cuál es la etiología de esa taquicardia supraventricular. O de lo contrario, si no corto la taquicardia y paso sinusal, sí podemos espaciar los RR para de esta manera hacer diagnóstico de la actividad en la aurícula. ¿Con qué nos ayudamos? Con maniobras vagales, como puede ser el masaje del seno carotidio, que genera bloqueo del nodo auriculoventricular, o la adenosina intravenosa, que es lo más frecuente para poder realizar diagnóstico con bloqueo del nodo adeno. La adenosina, como vamos a ver, tiene alguna contraindicación, como es el broncoespasmo, pero tiene que ser un broncoespasmo severo el paciente para no usar adenosina. En este caso podemos usar otras drogas como el verapamil o el diltiazem intravenoso, que también cumplen la función de bloquear el nodo auriculoventricular y nos permite analizar el electrocardiograma con espacios RR más lentos que permitan ver la actividad auricular. ¿Cuáles son las maniobras vagales? Fundamentalmente utilizamos el masaje del seno carotidio. Recuerden simplemente que el paciente tiene que estar en decúbito, tiene que haber cierta hiperextensión del cuello, y en el ángulo maxilar se llama masaje, pero no es una onda masajeo, sino que comprimo lo que es el seno carotidio durante unos 10 segundos. Se hace primero en uno, habitualmente usamos primero el izquierdo, y luego de 30 segundos, un poquito más prolongado, a la derecha. Eso es lo ideal. Siempre tener en cuenta que si son pacientes añosos o pacientes panvasculares, o que tengamos claro que puede haber compromiso vascular por factores de riesgo, ocultar los vasos de cuello, que no haya soplos que estén evidenciando una placa de ateroma a nivel carotidio. Otras maniobras vagales puede ser el reflejo nauseoso, o bueno, ya unas cosas un poquito más bizarras como la compresión ocular. La maniobra Valsalva también puede ser utilizada, que es bastante útil. Acá tenemos una imagen de cómo se hace la compresión del seno carotidio.
¿Y por qué? Porque en realidad lo que estamos comprimiendo es el vago. Y recuerden que está contraindicado en el soplo carotidio, como les dije, y por supuesto que también mucha precaución en los pacientes que tengan ACV o antecedentes de ACV o antecedentes de accidentes vasculares isquémicos transitorios. La adenosina, fundamentalmente, recordar que por supuesto se registra electro en forma continua durante toda la administración de la droga. Es una droga que tiene una vida de acción muy corta, son 6 segundos. Se debe administrar 12 miligramos, que son 2 ampollas, intravenosas y directas, y utilizar siempre. Como tiene 6 segundos, es muy difícil. Hay que darla rápido y ayudar que llegue rápidamente a nivel cardiovascular, porque tiene una vida media muy, muy corta. Entonces, 6 segundos, nosotros tenemos que lograr que eso sea eficaz. La usamos en una vena gruesa del pliegue del codo, no en una vena de la mano ni del antebrazo, sino del pliegue codo para arriba. Se hace en bolo, directo, 12 miligramos, y simultáneamente, apenas paso la adenosina, debo empujar con una jeringa de suero fisiológico. O sea que lo que pongo es una llave de 3 vías, en una paso la adenosina, giro y paso el bolo de suero fisiológico para ayudar a que la adenosina llegue rápidamente, antes de los 6 segundos, al corazón para hacer el efecto a nivel del nodo auriculoventricular. Pueden haber efectos adversos, pero lo habitual es que no suceda. Lo que sí sucede es que el paciente siente un malestar, puede dar un poco de calor en la cabeza, sensación de opresión en el pecho, pero es totalmente transitorio advertirle al paciente que va a suceder esto y que dura 6 segundos, o sea que enseguida pasa. Y en el electrocardiograma tenemos que ver, puede haber, se va a cortar la taquicardia cuando sea eficaz, y si en ella participa, hay una reentrada que participa del nodo auriculoventricular, y de lo contrario, si no, se van a espaciar claramente los RR, que nos va a permitir ver cuál es la actividad en la aurícula. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es el diagnóstico que nosotros haríamos? Acá tenemos bastante claro qué es lo que hay, ¿no? Hay 2 ondas que probablemente están separadas por 300 milisegundos, un cuadradito, yo diría que es bastante orientadora, que es un flúter. Si le hacemos adenosina, vamos a ver claramente que están espaciando los RR, vamos a ver las ondas más claras. Para eso sirve la adenosina. ¿Qué nos sucede? Nos sirve para hacer diagnóstico, y como en el caso del flúter, como en el caso, por ejemplo, como en el caso de las taquicardias por vía accesoria o nodal reentrante, lo que vamos a ver es, se va a cortar la taquicardia, porque como el circuito eléctrico, ya sea en la nodal reentrante o en la vía accesoria, involucra el nodo auriculoventricular, si yo ceso la actividad en el nodo, la taquicardia se corta. Entonces es diagnóstica y eventualmente terapéutica. Nos sirve diagnóstico en el flúter, nos sirve diagnóstico en la taquicardia auricular, porque vamos a ver las ondas F de flúter o las ondas P de la taquicardia auricular, y en el caso de las reentradas, vamos a ver que la taquicardia cesa. Y vamos a obtener un ritmo sinusal. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Seguimos con el mismo análisis, tipo robotinos. Tenemos un ritmo taquicárdico, tiene una taquicardia porque es una frecuencia cardíaca alta, de complejo fino. ¿Es regular? No. Este ritmo no es regular. Este RR no es igual a ni este es igual a van variando. Los RR son variables. O sea que el ritmo es irregular. Es un ritmo irregular, es una taquicardia de complejo fino irregular. Cualquiera debe contestar que la taquicardia de complejo fino irregular por frecuencia es una fibrilación auricular. Eso es lo más frecuente en la población. Lo mismo sucede acá. Taquicardia de complejo fino. ¿Es regular? Compárenla con las otras taquicardias que vimos y vamos a ver. Este RR no es igual a este no es igual a son RRs diferentes. A veces es más clara la irregularidad, otras veces es más sutil. En este caso es difícil evaluarlo, pero si lo medimos y trasladamos en un papelito las marcas RR, vamos a ver que no coinciden y que son ritmos irregulares. Para el diagnóstico, que tiene que ser por frecuencia, esto es una taquicardia irregular de complejo fino, lo más probable es que sea una fibrilación auricular. También sabemos que puede haber otras, estamos de acuerdo, pero la fibrilación auricular es la reina de esto, es la que lleva siempre los diagnósticos taquicardia, complejo fino, irregular, siempre pensar en fibrilación auricular.
Sepan que puede haber otras, como el flutter, pero que no es tan irregular como la taquicardia, como la fibrilación auricular, sino que dentro de la irregularidad hay cierta regularidad. Parece un trabalenguas, pero en realidad lo que nosotros sabemos es que la onda de flutter va a 300 en la aurícula. Lo que puede dar irregularidad es que el nodo deje pasar 2, después deje pasar 3, o sea, que el bloqueo del nodo sea variable. Eso es una forma de taquicardia irregular, pero no es irregularmente irregular como es la fibrilación auricular. Hay otras taquicardias, como la auricular, con bloqueo de variable, también, que puede dar, o la multifocal, que también da ritmos irregulares. Pero en estas últimas dos, en esta encontramos cierta regularidad, y en esta vamos a ver alguna taquicardia, la onda P, que seguramente no es característica de la sinusal, es distinta, que puede ser siempre igual, o puede ser de muchas formas de P, que lo cual decimos que es una taquicardia multifocal. Pero nos tenemos que concentrar en esta, que es la taquicardia complejo fino irregular más frecuente. Acá tenemos otra, también, es un ritmo, este sí es bastante más irregular que los otros, y es más fácil hacer diagnóstico. Aunque se puedan mezclar porque les parezca que hay cierta actividad auricular, piensen siempre en los ritmos irregulares, complejo fino, irregular, irregularmente irregular, que es una fibrilación auricular. 3 cosas, porque creo que han tenido alguna clase de fibrilación auricular y es un tema bastante extenso y complejo, pero es importante que tengan en cuenta esto, hablando de taquicardia de complejo fino, o sea, la fibrilación auricular de complejo fino. Si nosotros sabemos que tenemos clara constancia de que duró menos de 48 horas, nosotros podemos intuir de que es una fibrilación auricular paroxística o aguda, por decirlo de alguna manera, con lo cual tenemos grandes expectativas de lograr revertirlo a ritmo sinusal y también prevenir recurrencias. Para lo cual vamos a hacer la cardioversión de esta droga, de esta arritmia, de la fibrilación auricular, y lo podemos hacer a través de drogas antiarrítmicas, que podemos usar propafenona o flecainida, pero flecainida no sé si hay en el medio actualmente, pero sí hay propafenona, que recordemos que es muy útil, pero en pacientes sin cardiopatía. Si tenemos sospecha de cardiopatía, usamos la amiodarona. La otra alternativa es la cardioversión eléctrica, ¿está? Que la tenemos que hacer, por supuesto, bajo sedación, que ahora después más adelante, cuando hablemos de taquicardia de complejo ancho, lo vamos a explicar un poquito más. Pero menos de 48 horas voy a intentar revertir a ritmo sinusal, con drogas o con electricidad. Si sospecho, tengo dudas, no sé si el tiempo es incierto, si tuvo palpitaciones hace 2 meses, hace 5 años que viene con palpitaciones, van y vienen, o hace más de 2 días que está con palpitaciones, o tengo electros que me sugieren previos de la historia clínica del paciente que ya tuvo en algún momento episodios de FA, voy a ser más cauto en cuanto al tratamiento, y mi objetivo va a ser control de la frecuencia cardíaca, que puedo utilizar betabloqueantes, antagonistas del calcio, en algunos casos los menos, dioxina. Lo que voy a hacer es prevenir la cardioembolia a través de la anticoagulación. ¿En qué caso me puede plantear la cardioversión eléctrica? Bueno, si el paciente no responde, si el paciente mantiene, perpetúa la frecuencia cardíaca alta y no logro control de frecuencia cardíaca, o simplemente me interesa en este paciente revertirlo a ritmo sinusal, debo hacer primero siempre un eco transesofágico para descartar la presencia de trombos en la aurícula que determinen una cardioembolia. O sea que en más de 48 horas, control de frecuencia cardíaca, prevención de cardioembolia con anticoagulación, o eco transesofágico. Si no tiene trombos, puedo hacer la cardioversión eléctrica, o también la cardioversión con drogas, pero utilizamos mayormente la eléctrica, y después también mantengo la prevención de la cardioembolia. Muy bien. Hasta ahí lo que vimos fueron taquicardias de complejo fino. ¿Qué nos pasa acá? Perdón, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta de lo ya visto? ¿No? Bueno, seguimos. La taquicardia de complejo, mantenemos el mismo análisis. Acá tenemos una taquicardia porque está a más de 100. ¿Qué es lo peculiar de esto? Que obviamente no son complejos finos, son complejos anchos. Estos complejos miden más
de 120 milisegundos. Entonces, lo que definimos acá es una taquicardia de complejo ancho. Pasamos a hacer el mismo análisis. ¿Es una taquicardia de complejo ancho regular o irregular? Medimos los RR. Si se mantienen iguales, decimos que es una taquicardia de complejo ancho regular. Ese es nuestro primer análisis. ¿Qué tienen que saber en forma conceptual enorme de las taquicardias de complejo ancho? Uno, sepan que la gran mayoría son taquicardias ventriculares. Si sabemos que el paciente tuvo infarto, tiene una cardiopatía hipertrófica, o tiene una miocardiopatía dilatada, sabemos que tiene una valvulopatía, si hay cardiopatía estructural, ese porcentaje de probabilidad de que sea en 70-80 se eleva al 95%. O sea que lo primero que hay que pensar es que tiene una taquicardia ventricular. Si sabemos claramente de que tuvo un infarto previo, el 99% de las probabilidades de que sea la taquicardia de complejo ancho es que sea taquicardia ventricular. O sea que, groseramente podemos decir que toda taquicardia de complejo ancho probablemente sea ventricular. Dentro de las taquicardias de complejo ancho, las taquicardias ventriculares, la gran mayoría tienen enfermedad coronaria, el 80%. Puede haber otros con miocardiopatías y haber otras causas también, pero que son un porcentaje mucho menor. No tenemos ni que estresarnos, tratar de realizar electroderivaciones, no salir como demenciados porque tengo una taquicardia de complejo ancho. Es muy importante para el análisis lograr hacer un electro de 12 derivaciones. No asumir de que no es ventricular porque el paciente entre caminando a la emergencia. Hay pacientes que andan por la calle y tienen taquicardia ventricular. Siempre asumir que hasta demostración de lo contrario es ventricular, y sepan que los pacientes con taquicardia de complejo ancho, taquicardia ventricular, o si lo ven en domicilio, lo deben trasladar al hospital, y si está en el hospital, probablemente tenga que ingresar. Sepan que de las muertes súbitas, el 88% tienen causa rítmica. Este es motivo por la cual nosotros, las taquicardias de complejo ancho, creemos que deben ingresar para estudiarse. Y también es importante saber que dentro de las responsables de muerte súbita, el 80% son ritmos desfibrilables. Lo cual quiere decir que taquicardia ventricular es el 60%, pero están las fibrilaciones ventriculares y las torcidas de punta, como vamos a ver, en el 13% de los casos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una taquicardia regular de complejo ancho. Como lo dijimos recién, hasta demostración de lo contrario, esto es una taquicardia ventricular. ¿Qué peculiaridad tiene esta taquicardia ventricular? ¿Qué es esa? Nosotros acá tenemos taquicardia ventricular y después vemos ritmo sinusal. Claramente el complejo es diferente, cambia hasta el eje, que eso es muy importante. Miren que es negativa acá en D2 y D3, y sin embargo el sinusal es un complejo positivo. O sea que es una taquicardia de complejo ancho regular, autolimitada, porque finaliza en forma espontánea. Podemos aportar acá que tiene imagen del complejo de rama izquierda, pero no es lo más importante, y que, como vamos a asumir que es ventricular, le llamamos taquicardia ventricular monomórfica, porque son todos los complejos iguales, y no sostenida, porque cesa espontáneamente. Acá tenemos otra similar. Tenemos una taquicardia de complejo ancho, regular, monomórfica, porque la verdad que todos los complejos son iguales, pero esta es sostenida. ¿Cómo definimos una taquicardia ventricular como taquicardia ventricular sostenida? Hay dos criterios. Uno, que dure más de 30 segundos. El trazado de un electrocardiograma dura más de 30 segundos, o sea que la vemos durante todo el trazado, obviamente es sostenida. Y el otro concepto para definir que es sostenida es que tenga repercusión hemodinámica, que no está relacionado al tiempo, sino la repercusión que tenga la taquicardia. Taquicardia ventricular con repercusión hemodinámica, por definición, es una taquicardia ventricular sostenida. O taquicardia ventricular que dure más de 30 segundos, por definición, es una taquicardia sostenida. Acá tenemos otro ejemplo. Hay varios criterios que uno se puede utilizar, o que se han utilizado para hacer diagnóstico de taquicardia ventricular. Algunos de ellos son, a ver si lo tenemos en esta, exacto, algunos de ellos yo los puedo nombrar, pero en realidad los cardiólogos y sobre todo los electrofisiólogos, que son quienes manejan las arritmias en cardiología,
Los algoritmos diagnósticos los han dejado un poco de lado y más que nada se utiliza un concepto epidemiológico. Por eso es que yo les planteaba que la mayoría son taquicardias ventriculares y si tiene cardiopatía estructural el 95% y si tiene cardiopatía isquémica el 99%. Después, retrospectivamente, podemos hacer un análisis de la taquicardia una vez que uno la trate. Algunos conceptos se pueden tener en cuenta, por ejemplo, la presencia de que todos los complejos sean positivos de B1 a B6, que es lo que se llamaba anteriormente el patrón concordante positivo, puede ser orientador a taquicardia ventricular. Que ABR sea positiva también es orientador a taquicardia ventricular. En este caso, que nosotros podamos comprobar, porque la taquicardia ventricular, ¿dónde se genera? En el ventrículo, o sea que es un foco ventricular que está alargando estímulos y depolariza el ventrículo. La aurícula está completamente disociada con el ventrículo. Entonces, la presencia de hacer diagnóstico de disociación entre aurícula y ventrículo también era un criterio diagnóstico en su momento, y en este caso podemos ver que hay ondas P que caen en cualquier lugar del complejo, o sea, sin relación con el complejo. Pueden aparecer antes, pegadas, separadas, un poquito más alejadas, en forma negativas y posterior al complejo. O sea, hay una disociación entre las aurículas y los ventrículos. Lo que pasa es que este concepto de ver esta onda P es muy difícil, es complicado ver la onda P en este trazado. Por eso es que muchas veces se orienta más a lo epidemiológico, que ha resultado más eficaz para la terapéutica de los pacientes, que empezar a analizar los electrocardiogramas. Igual de todas maneras se puede hacer en forma posterior. Por eso es importante también tener un electrocardiograma de 12 derivaciones, cuando inicia la taquicardia o cuando hacemos diagnóstico de taquicardia complejo ancho. La existencia de latidos de fusión o de captura, que es bastante típico porque mientras el ventrículo está estimulando y generando el impulso desde el ventrículo, algún latido puede pasar desde la aurícula al ventrículo por vía normal, o sea que si nosotros en este complejo, en esta taquicardia de complejo ancho, vemos en el medio un complejo fino, eso puede ser un latido de fusión o un latido de captura. Captura si es un complejo normal y fusión si se juntan el que viene de la aurícula y el estímulo del ventrículo, y es un intermedio entre el sinusal y la taquicardia de complejo ancho. La morfología, me refiero, ¿no? Bien, acá tenemos otra forma de taquicardia ventricular, que a veces parece que no fuera tan ancho, pero es ancho. Miren, este complejo dura más de 120, en este caso parece que diría que tuviera imagen de complejo de bloqueo de rama derecha. Entonces vemos claramente, pero tiene un ABR que es predominantemente positivo, pero son todas taquicardias regulares, pero con la peculiaridad de que son complejos anchos. Por lo tanto, asumimos que es una taquicardia ventricular, en este caso una taquicardia ventricular monomórfica, porque los complejos son siempre iguales, y sostenida en este caso. Acá hay otro ejemplo, lo mismo, siempre hacer diagnóstico de taquicardia, complejo ancho, regular, monomórfica y sostenida en este caso. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos una taquicardia que acá parece complejo fino, pero si analizamos las precordiales tienen complejos anchos, pero claramente no es regular, es irregular. Esta taquicardia de complejo ancho irregular puede tener diferentes etiologías. Fundamentalmente pensar, en esta particular puede ser taquicardia de complejo ancho irregular, podría ser, por ejemplo, una fibrilación auricular, pero en vez de ser de complejo fino, como la que vimos anteriormente, es de complejo ancho. ¿Por qué puede ser de complejo ancho? Puede ser de complejo ancho, o porque el paciente antes, por ejemplo, ya tenía un bloqueo de rama y se fibrila con su mismo bloqueo de rama, por lo tanto tiene una taquicardia, una fibrilación auricular, pero con bloqueo de rama, o puede tener también una taquicardia, una fibrilación auricular por vía accesoria o preexcitada, como vamos a ver ahora. En general, también puede ser una taquicardia ventricular polimórfica. Entonces, podemos decir que la taquicardia de complejo ancho irregular puede ser un flutter con más frecuencia en FA con conducción aberrante. O sea, es un paciente que antes tenía un bloqueo de rama y ahora hace un flutter o una FA con su mismo bloqueo de rama. Eso vamos a tener que estar atentos porque la imagen del bloqueo de rama es típica.
Puede ser una FA con conducción anterógrada por vía accesoria, que es una FA con Wolf, que ahora la vamos a analizar, o puede ser una taquicardia ventricular polimórfica. Perdón. Lo más frecuente para las taquicardias de complejo ancho irregulares y en general para las taquicardias de complejo ancho, lo más efectivo para nosotros es el tratamiento, es utilizar la cardioversión eléctrica. En la FA preexcitada, sin duda, se usa la cardioversión. La FA preexcitada es una arritmia bastante compleja y con riesgo de fibrilación ventricular, así que es una que no podemos dudar en tratarla, y no podemos bloquear el nodo como vamos a ver ahora. Recuerden que la cardioversión eléctrica se hace sincronizado porque esto no es una fibrilación ventricular, no es una taquicardia ventricular sin pulso como en el paro, así que se sincroniza. Recordar que al paciente se le coloca la vía venosa periférica, se ventila con ambú, se seda y se hace una cardioversión sincronizada. Se puede empezar con 200, 300 o 360. Si no cede con un primer choque, se puede agregar drogas como la amiodarona y volver a cardiovertir bajo amiodarona. Entonces, este ejemplo, que es bastante típico de FA preexcitada, ¿por qué lo digo? Primero, ¿podría ser una taquicardia ventricular polimórfica? Sí, podría ser, pero ya van a ver que las taquicardias ventriculares polimórficas son mucho más polimórficas que esta diferencia en la morfología de los complejos. Esta morfología, si bien es variante, tiene cierta regularidad, no, pero tiene cierto, son bastante parecidos un complejo de otro. No me parece que sea una FA con bloqueo de rama previo, porque si voy a B5 y a B6, no tiene una imagen de bloqueo de rama izquierda típica. ¿Podría ser una imagen de bloqueo de rama derecha típica? Podría ser que el paciente tuviera un bloqueo de rama derecha y que hiciera una FA con bloqueo de rama derecha. Puede ser. Me queda la duda, o tiene imagen de bloqueo de rama derecha o es una FA preexcitada. Si es una FA preexcitada, recuerden que estos pacientes tienen riesgo de muerte súbita. FA preexcitada quiere decir que el paciente hace una taquicardia por vía accesoria, pero en este caso va a ser de complejos anchos, como ahora les voy a explicar, y genera fibrilación auricular por la vía accesoria. Ahora les mostramos el circuito. Lo importante que sepan es que toda taquicardia de complejo ancho, irregular, que pensemos que puede ser una FA por preexcitación, son pacientes que tienen riesgo de muerte súbita. Que son pacientes que hay que tratamiento es la cardioversión eléctrica y que además son pacientes que ingresan y se internan. El tratamiento posterior es ablación de la vía accesoria. Estos pacientes son de alto riesgo, son portadores de una vía accesoria de alto riesgo. ¿Qué pasa acá? Como habíamos visto hoy, esta la taquicardia es los pacientes que tienen preexcitación o tienen una vía accesoria. Acá tenemos el ritmo sinusal normal, donde sabemos que hay una masa ventricular que se estimula por la vía accesoria, es este caso que vemos la onda delta. Vimos cómo era la taquicardia ortodrómica, que baja por el nodo auriculoventricular, por las de His y sus dos ramas, y sube por la vía accesoria a depolarizar la aurícula y vemos estos complejos finos con una depolarización auricular desde abajo hacia arriba que da una P negativa y retrógrada postcomplejo. Este mismo circuito puede funcionar de otra manera. Lo que puede suceder es que la taquicardia de la aurícula, que surge en la aurícula, en vez de bajar por el nodo, baje por la vía accesoria. Como baja por esta vía accesoria, que no es miocardio específico, al contrario, es miocardio específico, es más bizarra la transmisión del impulso y genera complejos anchos. Entonces, baja por el ventrículo, por la vía accesoria, y sube por el nodo. Y así genera el circuito. Es a la inversa de este. Se depolariza el ventrículo por la vía accesoria y se genera el circuito reentrada por la vía común, por el nodo auriculoventricular. Genera taquicardias de complejos anchos con la misma P retrograda que veíamos acá. Pero acá es complejo ancho porque la depolarización del ventrículo es por esta vía. ¿Qué pasa en estos pacientes? Si yo corto, le hago adenosina como le hacía a estos, y corto la conducción por el nodo auriculoventricular, estos pacientes que tienen complejos anchos pueden generar una fibrilación. Si tiene una fibrilación auricular que se maneja por este lado, yo puedo generar que la fibrilación auricular
genere una taquicardia y una frecuencia cardíaca muy alta, porque esta vía tiene otras propiedades fisiológicas que el nodo, y se degenere en una fibrilación ventricular. Hay mucho estímulo auricular, mucha velocidad de conducción por esta vía, en forma aberrante, pero que tiene gran excitabilidad, y puede terminar en una fibrilación ventricular. Por eso yo, en este caso, que tiene complejos anchos, no puedo utilizar drogas que bloqueen el nodo. Si utilizo drogas, tienen que bloquear el nodo y la vía. Todo. No pueden bloquear solo el nodo, porque dejo la vía loca, suelta, generando un circuito muy excitable y de muy rápida conducción. Entonces, tenemos que tener claro que en este tipo de taquicardia de complejo ancho, y fundamentalmente recordar las taquicardias irregulares de complejo ancho, como la FA de complejo ancho, aunque no sepa si es o no un bloqueo previo, si sospecho que puede tener una accesoria, no puedo utilizar ni betabloqueantes, ni antagonistas del calcio, ni la dioxina, ni la adenosina. Si uso drogas, tienen que ser drogas que bloqueen ambas, el nodo y la vía. Para eso puedo usar la amiodarona, la procainamida o la propafenona. Y si no, lo que nosotros más aconsejamos es la cardioversión eléctrica. Acá tenemos un ejemplo de esta taquicardia de complejo ancho irregular, que podría ser una FA preexcitada, también podría ser una taquicardia ventricular polimórfica, y degenera en esto, que ven que es diferente a una taquicardia de complejo ancho, polimórfica e irregular. Esto no tiene ningún tipo de morfología clara, es una fibrilación ventricular. Es en lo que degeneran si uno lo deja a su libre evolución. Entonces, las taquicardias polimórficas, a su vez, las ventriculares, sepan que las dividimos en dos grandes grupos. QT largo, que la más frecuente es la torcida de punta, que se las nombro para que vean la diferencia fundamentalmente con las taquicardias ventriculares polimórficas, o QT normal, que pueden habitualmente asemejarse a isquemia. La torcida de punta, para que lo tengan claro y no se la confundan con una fibrilación ventricular, se llama torcida de punta porque cambia, forma como un helicoide y cambia el eje claramente de la depolarización ventricular. Acá ven ejemplos de complejos QRS negativos y acá positivos, o sea, va generando como lo que se llama un helicoide, negativo, positivo, negativo, positivo. Pero estas, pues, que generalmente por frecuencia la mayoría son por QT largo, lo que tiene de peculiar además es de que son autolimitadas, o sea, el paciente entra y sale de esta taquicardia ventricular polimórfica. Y lo que se ve en todo trazado son algunos complejos en sinusal, donde claramente se puede ver la prolongación del QT. El QT va desde el inicio del QRS hasta el finalizar la T. Miren este QT. Es todo esto. Este es el origen de la taquicardia ventricular polimórfica, el QT largo. Esta es con un QT normal. Pero lo que sí saben es que la torcida de punta siempre va acompañada de periodos de ritmo sinusal, a tal punto que es muy difícil cardiovertir esta arritmia, porque cuando uno lo va a chocar, pasa ritmo sinusal. El tratamiento pasa por otro lado en estas taquicardias ventriculares polimórficas, como la torcida de punta. Acá tenemos otro ejemplo. Ven que hay latidos sinusales o complejos finos que alternan con estos episodios de cambio de eje, son negativos, son positivos, de helicoides de taquicardia ventricular. Entonces, el tratamiento igualmente, aunque sea como autolimitada, es una arritmia potencialmente no mortal, porque rápidamente genera repercusión hemodinámica. Debemos identificar si es un QT largo, que lo más frecuente es que son las adquiridas, y generalmente es muy frecuente que sea por drogas. Y el tratamiento en estos casos es acortar el QT. El acortamiento del QT, el QT es como ustedes sabrán, es un intervalo eléctrico que depende de la frecuencia cardíaca, por eso es que nosotros hablamos de QT corregido. Entonces, si yo acorto la frecuencia cardíaca, acorto el QT. Entonces, lo ideal para determinar a qué frecuencia cardíaca quiero yo que esté el paciente es le coloco un marcapaso transitorio y eso determina, yo marco la frecuencia cardíaca que quiero que esté. Entonces lo pongo, por ejemplo, a 100 ciclos por minuto, con lo cual logro estabilizar de alguna manera el QT, acortarlo y de esa manera evitar que entre en los episodios de taquicardia por torcida de punta.
Mientras tanto, lo que voy a hacer es estabilizar la membrana con el aporte de sulfato de magnesio y cloruro de potasio. El sulfato de magnesio tiene que estar habitualmente mayor de 2 gramos, y el cloruro de potasio el potasio tiene que estar por lo menos en 4. La cardioversión, como les decía hoy, no es efectiva porque como alterna el ritmo sinusal con el ritmo de la torsada de Points, es muy difícil lograr cardiovertirlo en el momento. Entonces, hacemos un breve repaso de lo que hemos visto. Acá tenemos una taquicardia, que en este caso volvemos a decir, esta es una taquicardia de complejo fino, pero irregular. ¿Qué nos asemeja más esto? Acá tenemos estas ondas acá, que rápidamente nos hace orientar a que puede corresponder a un flúter. Si lo vemos en cara inferior, podemos ir a B1, que están ondas positivas. Podríamos decir que es un flúter, y en este caso, probablemente sea un flúter con bloqueo variable, o puede haber algunas que tengan un bloqueo 2-1 u otro 3-1. Tenemos taquicardias de complejo fino, como en este caso, pero miren lo que pasó acá. Derivó en una taquicardia polimórfica, autolimitada. No es claro si es una o no, pero digo, para que vean las diferentes morfologías, cómo se pueden identificar en el electrocardiograma. Tenemos esta taquicardia, también hemos visto que es una taquicardia de complejo ancho, regular, por lo cual, como todos lo hablamos recién, taquicardia de complejo ancho regular, en este caso sostenida, se mantienen todas las derivadas, decimos que es una taquicardia ventricular, y vamos a analizar algunos casos clínicos. Porque es muy importante ver el contexto. Si yo les planteo, esta paciente, 30 años, sexo femenino, ingresa por palpitaciones y mareos, hace 3 meses tuvo un cuadro similar, que duró 20 minutos y se dio espontáneamente. Consulta en la emergencia por sus propios medios, está lúcida, eupneica, con una frecuencia de 160, bien perfundida, con una PA de 120-80 y pleuropulmonar normal y examen físico del resto normal. O sea que podemos decir que es una paciente de 30 años, sexo femenino, que consulta por palpitaciones y mareos, con una historia previa ya de palpitaciones, y que consulta en la emergencia taquicárdica sin repercusión hemodinámica. Este electro. ¿Alguno lo quiere analizar? ¿No? Es una taquicardia. Bien. De complejo fino. Bien. Y parece ser sinusal. ¿Es regular o irregular? Irregular. Regular. También regular. Bueno, en la pantalla es difícil, pero probablemente sea... A mí me parece que es regular, no la veo con una irregularidad muy clara. Me parece que es más bien una taquicardia, complejo fino regular. De las taquicardias de complejo fino regular, ¿cuál podría ser? ¿O cuáles podrían ser? Por entrada nodal. Muy bien. Por frecuencia, por reentrada nodal, ¿no Un sería? flúter o una taquicardia ortodrómica por vía accesoria. Bien. Puede ser cualquiera de esas. No es una taquicardia sinusal, porque esto no es una P sinusal. Esta me parece que corresponde a la repolarización del complejo anterior, digo por las dudas. Esto en realidad, o no veo la P, o puede ser que tenga una P retrograda. O sea que creo que podría ser una taquicardia, como dijeron ustedes, por entrada nodal, una taquicardia ortodrómica por vía accesoria, puede ser un flúter, o puede ser una taquicardia auricular. ¿Qué haríamos en este caso para hacer diagnóstico? Lo volvés a ritmo sinusal Muy bien. ¿Cómo? por cardioversión. Masaje en el seno carotidio. Masaje del seno carotidio, muy bien. Adenosina. O adenosina. ¿tá? En este caso hacemos o masaje del seno carotidio o adenosina. Esto va a dar dos respuestas. O se corta la taquicardia y pasamos a ritmo sinusal, y ahí las posibilidades se nos achican, porque entonces si participa el nodo sinusal, o es una reentrada nodal, o es una taquicardia ortodrómica por vía accesoria. Si la taquicardia no se corta, pero bloquea el nodo y permite que los RR se separen, o puedo ver ondas P de taquicardia auricular, ondas F de flúter, ¿verdad?
Eso sería como el gran esquema. Perdón. Entonces, ahí hacemos diagnóstico de unas o de otras. Si en el sinusal pasa a sinusal y en el sinusal veo la onda delta y el PR corto, ahí gatillo, que es una taquicardia ortodrómica por vía accesoria. Si no, puede ser probablemente una reentrada nodal o igualmente yo diría que no se puede descartar que tenga una vía accesoria. Pero bueno, si no tiene onda delta podemos decir que es una reentrada nodal. ¿Está? Ese sería el esquema inicial. Ahora tenemos otra. Es un hombre de 65 años con antecedentes de hipertensión, tiene cardiopatía isquémica, 2 infartos previos, tiene un dolor precordial y mareos que iniciaron hace 20 minutos. El examen físico está polipneico, sudoroso, con frialdad periférica, PA 90-50 y tiene una taquicardia regular de 150 sin otros elementos a destacar. Es traído por familiar a la puerta de emergencia. O sea, 65 años, hipertenso, cardiopatía isquémica. Tiene angor, hasta demostración de lo contrario, y mareos, y viene con elementos de repercusión hemodinámica, claro, viene con elementos de hipoperfusión periférica, ¿verdad? Está polipneico, sudoroso, con frialdad periférica y con una PA de 90-50, y con una taquicardia de 150. ¿Quién hace diagnóstico? ¿O si yo les muestro así, sin analizar nada, ¿qué tienen? Una taquicardia Una ventricular taquicardia. monomórfica sostenida. Bien. Complejo ancho. Bien, taquicardia de complejo ancho. ¿Qué Regular. es? ¿Qué dirían que es esta taquicardia de complejo ancho? ¿Qué nombre le dan? Taquicardia Taquicardia ventricular. ventricular. Perfecto. Ya si yo les digo cardiopatía isquémica, infarto previo, y le muestro una taquicardia de complejo ancho, es ventricular. No hace falta más análisis que saber que es ventricular. ¿Qué haríamos con este paciente? Lo ingresás. Pero si Entonces estás el en la electro de puerta. las 12 derivaciones. Muy bien, se hace un electro de 12 derivaciones. ¿Y qué tratamiento le hacen? Sudoroso, Ahora sí, la polipneico. cardioversión puede ser. Cardioversión eléctrica. Cardioversión eléctrica, ¿está? Está sudoroso, polipneico y hipotenso. No está en paro. O sea que esto no es una desfibrilación, es una cardioversión. Nosotros sincronizamos el cardiodefibrilador, que después si no lo han usado lo van a aprender a usar, se sincroniza porque así el choque coincide con la onda R y se hace una cardioversión eléctrica. Distinto es cuando los pacientes están en paro. Es una fibrilación ventricular y ahí se desfibrila, no se sincroniza. En este caso se sincroniza, recuerden eso. Pero este paciente se hace cardioversión eléctrica en la emergencia. Como está lúcido, se seda de todas maneras, ¿verdad? Muy bien. Otro caso, 40 años, tiene antecedentes de taquicardias en varias oportunidades y es traído por la unidad de emergencia prehospitalaria, presenta PA 80-50, está obnubilado, tiene un ritmo irregular de 200. El pulso es débil, tiene hipoperfusión periférica y comenzó hace 30 minutos con un episodio de palpitación. ¿Qué tiene? Una taquicardia irregularmente irregular. Taquicardia irregular, Y polimórfica. De complejos anchos. taquicardia irregular de complejos anchos. Polimórfica, sí tiene algunas, pero algunas son bastante parecidas, tiene algunas diferentes y otras parecidas. Taquicardia de complejo ancho, irregular, ¿qué podría ser? Fibrilación ventricular. ¿Cómo? ¿Fibrilación ventricular? Torsión de punta. No, no. La fibrilación auricular con preexcitación. Fibrilación auricular con preexcitación sería el diagnóstico más probable, o FA con complejo ancho. Eso seguro tiene una fibrilación auricular con complejo ancho. Puede ser preexcitada, me oriento a que es preexcitada porque tiene 40 años, y es un paciente probablemente que no tenga cardiopatía estructural, entonces me oriento mucho a que es una FA preexcitada. Distinto es que es un paciente de 70 años hipertenso, que quizás tenga una FA de complejo ancho por bloqueo de rama previo. Pero en este caso, por la frecuencia cardíaca tan alta, la repercusión y la epidemiología con un paciente de 40 años,
Lo más orientador es FA preexcitada. Pero vamos a ver, ¿por qué no es una torcida de punta? Porque Acuérdense, en la torsión está esto de lo helicoidal, o sea, el complejo QRS tendría que cambiar de dirección. exacto, Y el acá, QT debería ser más largo, ¿no? ahí está, Sí, el pero está en ritmo sinusal. Y no hay complejos en sinusal, ¿no? ¿cómo? Que no hay complejos en sinusal. Exactamente, la torcida de punta, recuerden que siempre en algún momento del electro va a tener complejos sinusales donde medimos el QT, porque el QT en la taquicardia no se puede medir. El QT se mide en sinusal. Entonces, la torcida de punta siempre tiene complejos en sinusal y hace estos helicoides o complejos positivos y negativos que son autolimitados. Pero los complejos positivos y negativos se ven en la misma derivada, por ejemplo, pero yo acá en D1 están todos positivos, en D2 están todos negativos, o sea, no hay variación del eje en las derivadas. El eje siempre es igual en cada derivada. Acá no hay helicoide y tampoco es una torcida de punta porque no tiene latidos en sinusal, o sea, impulsos en sinusal. Eso, recuérdenlo, la torcida de punta tiene alternas, sinusal con torcida de punta autolimitada. Entra y sale, entra y sale. ¿Por qué no es una fibrilación ventricular? La fibrilación ventricular no tiene organización eléctrica, no tiene complejos que impliquen depolarización, es un complejo completamente bizarro, ahora lo vamos a ver después en algún otro trazado. La fibrilación ventricular son complejos completamente amorfos, y el paciente viene sin pulso. La FB es sin pulso. ¿Tá? Siempre. No hay fibrilación ventricular en que el paciente venga sudoroso y hablando. La FB es un ritmo de paro. No es una taquicardia que pueda aparecer en otra situación que no sea el paro cardíaco. El paciente para tener FB tiene que estar en paro. Punto 1. Lo que sí podríamos decir, ¿puede ser una taquicardia ventricular polimórfica? Sí, puede ser una polimórfica. Pero tampoco es tan polimórfica y además, ya les digo, 40 años, me parece que lo primero más orientador es pensar de que tenga una fibrilación auricular con complejo ancho, que por frecuencia en este paciente podemos plantear que sea una FA preexcitada. Que además orienta que es una FA preexcitada, aquí está, con repercusión hemodinámica, y la frecuencia cardíaca es altísima. Fíjese que por momentos acá está casi a 280 o 300 el ventrículo. Las FA preexcitadas se caracterizan por ser bien, bien rápidas. ¿Qué hacemos con un paciente con una FA preexcitada? Cardioversión eléctrica. Cardioversión o amiodarona, ¿no? Exacto. En este caso hay que hacer... Ablación de la... ¿Cómo? Y después ablación de la vía, ¿no? Accesoria. Exacto. Lo que hacemos es, en principio, en lo agudo, cardioversión. Este paciente está con repercusión hemodinámica y con una FA que está a 280, o sea, se cardiovierte. Se seda y se hace la cardioversión eléctrica. Probablemente después podamos ver en el sinusal una onda delta. Eso es lo que esperamos ver, ¿verdad? Una preexcitación, un PR corto con onda delta. Después hay que ingresa, acuérdense que estos pacientes no es que salen y quedan, aunque quede perfecto y sin repercusión hemodinámica y fantástico, es un paciente que debe ingresar porque estas arritmias se pueden repetir y pueden ser mortales, y debe ser conectado al equipo de cardiología de arritmias para ablacionar su vía accesoria en el futuro. Este es el electro del paciente. El paciente se hizo la cardioversión eléctrica y miren cómo quedó, con un PR bien cortito y esta onda delta. O sea, confirmamos que era una FA preexcitada. ¿Está? Bien. Otro casito. Es un hombre de 52 años, hipertenso y tabaquista. Consulta por dolor epigástrico intenso que irradia cuello, acompañado de síndrome neurovegetativo. Está lúcido, sudoroso, polipneico, tiene una frecuencia de 60 y no tiene estertores a nivel pleopulmonar. Le hacen un electro y observan esta situación. A ver, acá, ¿qué podemos decir? Es una bradicardia. No, sí. Sí, arranca el electro con una bradicardia. Esto es una extrasístole ventricular, ¿no? Esto es sinusal, QRS, extrasístole, sinusal, acá viene... Y después se ve lo del ritmo helicoidal, ese del cambio a sinusal, ¿no? Es lo de la torcida de punta. No sé si es una torcida de punta, vamos a ver. Primero me importaría que me dijeran...
¿Qué ven Una ustedes? taquicardia de complejo Sancho, autolimitada. Sí, o sea, en realidad lo que ven ustedes es este ritmo, acá que tiene el paciente. Tiene un supraesotérico. Tiene un infarto de cara inferior. ¿Tá? Arranca el electro con un infarto de cara inferior. Y después viene este último latido sinusal y empieza esta hecatombe que depende cuál sea la situación. Si el paciente entra en paro, ¿qué es esto? Una fibrilación ventricular. ¿Cómo? Si entra en Fibrilación paro, una Una fibrilación fibrilación ventricular. ventricular. Exacto. Si el paciente, yo le estoy haciendo el electro, y observo este ritmo, y el paciente pierde pulso, esto es una fibrilación ventricular. Si esto fuera, ¿entienden? Digo, si el paciente, esa es la diferencia más importante. Si esto fuera que aparecen estos complejos negativos, después estos positivos, y después negativos, y retoma esto, un ritmo sinusal, con esta morfología, podría decir que es una torcida de punta, probablemente isquémica en el transcurso de un infarto. Pero, por frecuencia, este infarto de cara inferior, porque está de 2 y de 3, por lo menos de cara inferior porque tenemos estas 3 derivadas, parecería como que en este momento el paciente para, que es bastante frecuente, con una fibrilación ventricular. A estos pacientes, si después este paciente queda en esto y pierde pulso, se hace la reanimación cardiopulmonar, obviamente, con masaje, ventilación, y se debe desfibrilar, que eso es chocarlo sin sincronizar con el aparato de desfibrilación. Y se choca con 360. ¿Tá? Entonces, esto parecería como que fuera eso. Si ahora el paciente hace esto y volviera a retomar sinusal, bueno, ahí haríamos diagnóstico de torcida de punta. Pero a mí me parece que esto va como degenerando mucho y quedando como chiquitos, así que me parece que es una fibrilación ventricular. Este caso, 60 años, hipertenso y diabético, toma atenolol e hipoglucemiantes orales y consulta por disnea de esfuerzo, edemas de miembros inferiores y un examen físico que está con una frecuencia de 20 ciclos por minuto, de 20 respiraciones por minuto, un ritmo regular de 75, tiene crepitantes bivasales y edema de miembros inferiores hasta tobillo. Y tenemos este electro. ¿Qué opinan? Un flutter. Ahí está, quedaron ahí un poco porque esto en realidad no es una taquicardia, ¿verdad? No es una taquicardia. No está a más de 100 ciclos por minuto el ventrículo. Pero sí tiene entre las RR unas ondas, que si las vamos a buscar a B1, parecería, o en cara inferior, parecerían los dientes de sierra y parece un flutter auricular. Lo que este flutter probablemente tenga un bloqueo variable, porque digo, no es tan regular como parece. Acá parece que hubiera 3 ondas de flutter, en algunos complejos parece que hubiera 2. O sea, pero es un flutter auricular. Vieron que al no estar en taquicardia y estar en un ritmo más bloqueado, que él lo hace espontáneamente seguramente porque toma beta bloqueantes, se puede ver claramente las ondas de flutter entre un complejo y otro. Este es un flutter auricular. ¿Ah? Este otro paciente tiene 50 años, es fumador hipertenso, tiene palpitaciones y dolor precordial desde el inicio, hace 20 minutos, es opresivo de intensidad moderada e irradia cuello. O sea, tenemos un ángulo, claramente, ¿no? Está lúcido, apneico, normocoloreado, hipertenso, con una PA de 190 a 100, con un ritmo irregular de 120 ciclos por minuto, sin estertores, sin falla cardíaca. Y tiene este electro. A ver si les parece igual o distinto al anterior. Una FA. Esto es un ritmo irregular, exactamente. Es un ritmo irregular que probablemente sea una fibrilación. Probablemente no, es una fibrilación. Cardia. Sí.
capaz que llego tarde, pero es una taquicardia de complejo fino y irregular, eso iba a decir, ¿no? Exacto. Habría que ver, yo no tengo ninguna derivada larga, pero sí parece que estuviera una frecuencia cardíaca alta, pero es irregular y es una desfibrilación auricular. De complejo fino. Bien. Bueno, a ver, yo creo que de acá, sí. Bien. Esto intentó ser un pantallazo de las taquicardias, en general de complejo fino y complejo ancho. No sé si me quieren hacer alguna pregunta, si no, pasaríamos a hacer un repaso de los ritmos más lentos. ¿Tienen alguna duda importante sobre esto o algo que quieran comentar? Yo tengo una pregunta. Dime. ¿La torcida de punta, al ser autolimitada, da o no repercusiones hemodinámicas? ¿Me preguntás si da? Sí. Da, sí. Habitualmente, lo más frecuente es que las torcidas de punta muchas veces se manifiestan con síncope. El paciente sincopa y se recupera. Depende de la entidad y del alargamiento del QT. Si las hace muy frecuentemente, es como que entra y sale, pero durante el episodio de la taquicardia, durante la torcida, sí, porque es un latido completamente ineficaz y no genera buena hemodinamia. O sea que el paciente tiene repercusión hemodinámica durante la torcida. Lo que pasa es que tiene como periodos de recuperación. Es que cuando entra en sinusal con el QT largo. Pero en general es un paciente complejo, de difícil manejo. No se queden enganchados con la torcida de punta, les digo como tema aparte, porque no es tan frecuente. Pero digo, lo que sí quisiera que tuvieran claro es que puede tener repercusión hemodinámica, por eso es que uno debe actuar, pero el paciente como que entra y sale. Quizás, si son pacientes que tienen torcida de punta con episodios muy frecuentes, el periodo sinusal no da para recuperar la hemodinamia, vengamos a decirlo de alguna manera. Por eso es que se debe actuar en forma rápida. Y se debe rápidamente tratar de implantar un marcapaso transitorio, un Fuhrmann, para poder generar una frecuencia cardíaca alta, lo cual acorte el QT y evitemos los episodios de torcida de punta. Pero es importante que distingan claramente que la torcida de punta entra y sale, y la fibrilación ventricular es un ritmo completamente irregular, polimórfico y agónico. Y no entra y sale. Sino sale la fibrilación ventricular solo si nosotros actuamos en la desfibrilación y si no pasa rápidamente a la asistolía. Pero sí, da repercusión hemodinámica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Entonces tú con el masaje o la adenosina lo pasás a ritmo sinusal y ahí podés hacer el diagnóstico. Sí. Y con la cardioversión eléctrica es como que lo volvés a ritmo sinusal, pero en forma más permanente. No, lo que pasa es que las indicaciones son distintas. Primero, la cardioversión eléctrica es para toda arritmia con repercusión hemodinámica. Eso como concepto grande. Y es con criterio terapéutico, como tratamiento. Yo cuando tengo una taquicardia, cuando uso adenosina o masaje, en general lo utilizo para hacer diagnóstico. Entonces lo utilizo en las taquicardias de complejo fino regulares, en las cuales yo tengo dudas sobre el diagnóstico. Lo que sucede, entonces bloqueo el nodo AB en forma transitoria, o con el estímulo vagal a través del masaje, o con la adenosina. Eso me va a permitir que bloquee los estímulos que que pasan por el nodo auriculoventricular. Y es lo que les mostraba yo con el flúter, o incluso con una FA puede pasar, de complejo fino siempre, en la cual yo alargo los intervalos RR y veo cuál es la actividad auricular, porque veo qué pasa entre un RR y otro, si hay ondas de flúter o hay ondas P de distinta morfología, como se dice en la taquicardia auricular. Lo que sucede que es de diagnóstico y eventualmente terapéutica, porque si es una reentrada nodal o una vía accesoria, como yo corto el circuito eléctrico, porque corto la actividad eléctrica en el nodo, cesa la taquicardia. Entonces obtengo un sinusal, y con el sinusal yo puedo no decir si tiene una vía accesoria en sinusal, como les mostraba hoy la onda delta con un PR corto. Entonces ahí, con esa imagen de ritmo sinusal con PR corto y onda delta, hago diagnóstico de la existencia de una vía accesoria. Por ende, la taquicardia de complejo fino era una ortodrómica por vía accesoria. Pero son todos diagnósticos retrospectivos.
Si cuando le pongo la adenosina o el masaje se corta la taquicardia y no tiene onda delta o no tiene vía accesoria, me oriento más a reentrada nodal. Pero lo uso, esos son maniobras vagales o adenosina para diagnóstico de taquicardia de complejo fino. Lo que sucede es que eventualmente es terapéutico en los casos de reentradas. La cardioversión se utiliza como tratamiento en todas las arritmias con repercusión hemodinámica, en las taquicardias de complejo ancho, fundamentalmente, o taquicardia de complejo ancho, o ya sea regulares o irregulares, o taquicardia de complejo fino con repercusión hemodinámica, como puede ser una FA con repercusión hemodinámica, o una taquicardia de complejo fino regular con repercusión hemodinámica, que son poco frecuentes, en general no dan tanta repercusión hemodinámica. Por eso les digo, son dos objetivos distintos, no es que uso o la adenosina o la cardioversión. Son objetivos distintos. La adenosina y el masaje para diagnóstico, que puede resultar en un tratamiento, y la cardioversión es para tratamiento. Gracias. No, nada. ¿Alguna otra pregunta? Bien, es un masazo. Lo que pasa es que como sé que tienen que repasar todas las arritmias, vamos a ver si podemos hacer lo más brevemente posible las más lentas. ¿Qué tenemos acá? Esto no es una taquicardia, claramente, es un ritmo lento. Si tiene menos de 60 ciclos por minuto, definimos que es una bradicardia. En este caso, es una bradicardia, pero vemos que tiene una onda P, que es positiva en cara inferior, en D1, o sea que podemos decir que esto es una bradicardia sinusal. ¿Ah? Esto simplemente es una bradicardia sinusal. Bradicardia porque tiene una frecuencia cardíaca menor de 60. O sea, es un ritmo sinusal menor de 60, por lo que definimos como bradicardia sinusal. ¿Qué pasa con los ritmos lentos? Habitualmente, ¿qué tipo de sintomatología? Fundamentalmente síncope o presíncope, mareos, puede haber fatiga, letargia, hipotensión, algunos vienen chocados y algunos tienen como expresión el ángulo. Esos son los síntomas más típicos de los ritmos lentos. Concretamente, lo que nos importa destacar hoy es, de los ritmos lentos, hay distintas formas de bloqueo. Vamos a simplificar en lo que son los bloqueos auriculoventriculares. Sepan que hay bloqueos auriculoventriculares congénitos, que se asocian a transposición de grandes vasos o otras cardiopatías congénitas, que tienen causas primarias, como las miocardiopatías, o causas secundarias, muchas de ellas, entre todas, recordar las drogas. ¿Tá? Es importante, sobre todo en cuanto a las conductas terapéuticas. Entonces, hay distintas causas de bloqueos auriculoventriculares, y está también el bloqueo funcional, que es cuando interviene el vago, que son los que nosotros llamamos cuadros vasovagales, que da hipotensión y bradicardia y son reversibles. En general sin tratamiento. Muy bien. El bloqueo auriculoventricular es un enlentecimiento a nivel del nodo auriculoventricular. Hay distintos tipos de bloqueos. Está primer grado, segundo grado y tercer grado. Primer grado simplemente es un enlentecimiento, o sea, se alarga el PR. Hoy dijimos que el PR iba de 120 a 200 milisegundos. Cuando es mayor de 200, hablamos de bloqueo AB de primer grado. No hay tantas P como QRS. La diferencia es que entre la P y el QRS hay más tiempo. Entonces el PR es más largo, pero no hay más P que QRS, como es la definición clara de los bloqueos auriculoventriculares. En este caso hay la misma cantidad de P que QRS, hay una P por cada QRS, pero enlentecido la conducción a nivel del nodo. Los bloqueos AB de segundo grado, que como vamos a ver hay varios, ahí ya hay un bloqueo en la conducción del nodo. Hay latidos que no pasan. Hay ondas P que se estimulan en la aurícula, aparecen en el electrodo, pero no llegan al ventrículo. El nodo las bloquea. Hay unos que se llaman Benkebach o Movitz 1, que vamos a ver que se aumenta progresivamente el PR hasta que desaparece un complejo. El Movitz 2 es que viene un PR constante hasta que hay una P que no es conducida, y está el típico bloqueo 2-1, que hay 2 P por cada QRS, o los de alto grado, que son 3-1, 4.
Y el de tercer grado es un ritmo auricular por un lado y ventricular por otro. Están totalmente disociados. Vamos a tratar de verlos de a uno. Tenemos bloqueo AB de primer grado, como decíamos, el PR es más largo de 200 milisegundos. Todas las P son conducidas. Simplemente hay un retardo en el PR. Hay una P por cada QRS. El PR más largo. Punto. Eso es un bloqueo AB de primer grado. Los demás, todos los demás bloqueos AB, de segundo y tercer grado, el diagnóstico se hace porque uno ve más P que QRS. Después analizaremos cómo están relacionadas, pero lo que es seguro es que si yo veo más ondas P que QRS, hay un bloqueo AB. Eso es lo importante que tengan claro como concepto. Después tenemos que analizar qué tipo de bloqueo AB, pero lo importante es ese. Si hay más P que QRS, exceptuando este que les digo ahora, que simplemente tiene un alargamiento del PR. ¿Qué vemos acá? Entonces, las bradicardias, aunque ustedes no lo crean, son más complicadas de analizar que las taquicardias. Nosotros acá tenemos un bloqueo AB de primer grado. El PR claramente es largo, pero es un ritmo sinusal. Es un ritmo sinusal con un bloqueo AB de primer grado y una bradicardia sinusal, porque esto es más de 60, o sea, tiene una frecuencia cardíaca bastante baja. 300, 150, 100, 60, está como a 30 de la frecuencia cardíaca, o sea, está en un ritmo sinusal, una bradicardia sinusal de 30, con un PR largo mayor de 200 milisegundos, por lo tanto digo que el diagnóstico es una bradicardia sinusal con un bloqueo AB de primer grado. Pero vieron que no hay más P que QRS, hay una P por cada QRS, esta es la T, ¿no? Una P por cada QRS, o sea que no hay diagnóstico de bloqueo AB de más alto grado que el primero, que es alargamiento del PR. ¿Qué nos pasa acá? Acá ya algo raro hay. Veníamos bien, y acá ya, por lo menos, ustedes ven 2P y un QRS. O sea que acá ya el diagnóstico de bloqueo AB existe. Simplemente si ustedes ven más P que QRS, hay un bloqueo auriculoventricular. ¿Qué particularidad tenemos? Acá tenemos un PR, este PR es un poco más largo, este PR es un poquitito más largo, y esta P no conduce. Entonces podemos decir que en realidad estamos con un bloqueo, una bradicardia sinusal, porque en esta parte también está lento, y como es un alargamiento del PR hasta que desaparece un complejo, que con una P que no conduce, decimos que es un bloqueo AB de segundo grado, Movitz 1, que es con Benkebach. Porque es un alargamiento progresivo del PR hasta que una P deja de conducir. Acá lo tenemos más claro, este es un PR, este PR es más largo y este no conduce. PR más largo y después no conduce. Esa es la secuencia. Si uno ve un electrocardiograma así como en un pantallazo general, va a ver en este tipo de bloqueo AB de segundo grado con Benkebach, tipo, o sea, de segundo grado tipo Movitz 1, mira una tira larga de electro y va a ver que los latidos están como agrupados. Ve como grupos de latidos y espaciados. Grupos de latidos y espaciados. Eso es bastante característico como panorama. Una de las ondas P no es conducida y, como les decía, hay un aumento gradual del PR hasta que no aparece. Acá tenemos otro ejemplo. Ven que si uno los mira, están como hay como grupitos de latidos, si uno los ve acá, y pasa lo mismo. El PR está, este es un PR, vamos a otro lugar donde se ve mejor. Acá hay un PR, este PR es más largo, y lo que hacemos es, seguimos la secuencia PP para buscar dónde caería la P, pero probablemente la P caiga en este sector, cerca de la onda T. Y hay una P que no conduce. O sea, nosotros hacemos es, seguimos con una tira, marcamos este PP y lo trasladamos acá para ver a dónde caería. Pero más o menos la P que falta, que no conduce, porque falta un QRS, estaría por acá. ¿Está? Lo mismo, es un bloqueo de segundo grado con Movitz 1 con Benkebach. Acá lo tenemos ejemplificado. Alargan los PR, perdón, acá no tenemos ejemplificado que no alarga el PR. Acá tenemos este PR, y sin embargo no sucede lo mismo. Hay una P que no conduce. Bruscamente deja de conducir una P.
son los MOVITS 2. No hay prolongación del PR, sino que hay un intervalo PQRS, PQRS, hasta que hay una P que no conduce, o sea, se saltea un ventrículo. Eso es un bloqueo AB de segundo grado sin Benkeva. Se llama MOVITS 2. Acá tenemos el ejemplo, en una sola tira, para que lo vean bien claro, pero lo importante es, como diagnóstico claro de los bloqueos. En el trazado, ustedes van a ver, en algún momento, más P que QRS. O sea, acá hay 2. Entonces ya sé que hay un bloqueo AB. Si hay más P que QRS, bloqueo aurículo-ventricular. Lo que tengo que ver es cuál es la relación de la P con el QRS. Entonces empiezo a seguirla. La P, y esta P viene seguida de este QRS, esta P no, aparece otra P, QRS, entonces ya veo que hay una P que no es conducida. Si esta secuencia se mantiene, probablemente, y no hay alargamiento del PR, ya sé que hay un bloqueo AB, por lo menos de segundo grado, y en este caso sería un MOVITS 2. Si se mantiene constante, que siempre hay 2 P por cada QRS, como en este caso, una P, otra P, un QRS. Una P, otra P, un QRS, hay una entidad que se llama bloqueo AB 2-1, que es dentro de los bloqueos de alto grado. ¿Ah? Pero que son 2-1 porque hace referencia a que hay 2 P por cada QRS. Acá lo vemos en otro ejemplo. Una P, otra P, un complejo. Una P, otra P, un complejo. Se mantiene la secuencia. Hay 2 P por cada QRS. Esa entidad es bien gráfica y se llama bloqueo AB, bloqueo auriculoventricular 2-1. Acá nos sucede lo mismo, que además, por supuesto que además este bloqueo tiene una bradicardia sinusal, porque las P además están súper separadas, ¿no? Pero es bastante característica, es de alto grado y tiene indicación de marcapaso. Lo único que tenemos que establecer o analizar si este bloqueo es un bloqueo por enfermedad de conducción o está determinado por drogas, que es lo que nos puede suceder. Acá también vemos un bloqueo de alto grado, porque hay más de 2P, hay 3P en este caso por QRS, en este episodio. Entonces esto ya, con que encuentre esto en un electro, 3 ondas P que no son conducidas, es un bloqueo auriculoventricular de alto grado. No es un 2-1, porque acá hay 3, entonces digo bloqueo auriculoventricular de alto grado. Ahora como vamos a ver la diferencia, no es un bloqueo AB de tercer grado, o total, o completo, porque hay cierta relación. Algunas P son conducidas, como en este caso, pero hay otras que no. Entonces es un bloqueo AB de alto grado. ¿Por qué les puse este trazado? Miren que esto es importante que lo tengan en cuenta. Hoy hablamos de que la fibrilación auricular, que es esta, porque acá no hay onda P, hay una ritmo irregular, pero simplemente quería que recordaran que no hay ondas P identificables. La FA, ¿cómo se caracteriza? Porque una FA es un ritmo irregular. Puede estar taquicárdico o no, pero lo que es seguro es que el RR en la FA es irregular. Cuando yo tengo un paciente que tiene una FA, como en este caso, pero que en vez de los RR que eran irregulares, dejaron de ser irregulares y pasan a ser regulares, quiere decir que es una FA con bloqueo AB. No es imprescindible, pero me interesaba que tuvieran este concepto. La FA, por definición, es un ritmo irregular. Cuando yo tengo un paciente con FA crónica, aceptada, permanente, y un día viene a la consulta y le encuentro su FA, pero que está fija la frecuencia y lenta, por ejemplo, a 30, porque puede tener alto grado de bloqueo, ser irregular, pero lenta, tener una frecuencia irregular con un promedio de frecuencia de 50. Pero si no hay un promedio de frecuencia, sino que es una frecuencia fija a 50, irregular, quiere decir que hay un bloqueo auriculoventricular. La aurícula está fibrilada, pero el nodo se bloqueó, y me tengo una frecuencia infranodal de 50 y fija. ¿Tá? Es un concepto para que lo tengan en cuenta, no es imprescindible y no creo que sea una pregunta esto para la tarea que tienen que hacer, pero sepan que presten atención cuando los FA pasan a ser regulares. Bueno, acá tenemos un trazado que la verdad que está bastante horrible, pero simplemente quería que vieran un trazado real lo que es la existencia de bloqueo auriculoventricular de alto grado, porque hay muchas ondas P, pocos QRS.
Acá tenemos un ejemplo de bloqueo AB que tenemos un ritmo sinusal con un PR largo, que se va alargando, porque este PR es más largo que este, se va alargando y una P no conduce, por lo tanto podemos decir que es un bloqueo AB de segundo grado tipo Movich 1. Y acá tenemos un ejemplo de un ritmo lento que aparentemente, si lo buscamos, ¿cómo analizamos este electro? Tiene una bradicardia, punto. ¿Veo más P que QRS? Sí, yo acá por lo pronto seguro en este primer latido veo 2P, acá también veo 2P, acá también veo 2P, o sea que si hay más P que QRS es un bloqueo AB, para empezar. ¿Cuántas P por QRS? Si siempre veo 2P por cada QRS, recuerden la entidad llamada bloqueo AB 2.1. Podría ser este caso. Si veo más de 2P por QRS, puede ser un bloqueo AB de alto grado. Simplemente es una disquisición electrocardiográfica. La indicación, ambos tienen indicación de marcapaso. Pero para que lo sepan, el análisis es lento. Bueno, si está lento y es bradicárdico, quiero ver si hay más P que QRS para poder saber si tiene o no un bloqueo AB. Entonces, tenemos que evaluar la tolerancia y ver fundamentalmente en vistas a la terapéutica si hay algo reversible que me esté provocando. Buscamos iones, medio interno, cómo está el potasio, cómo está el calcio, o sea, hacemos un análisis de la función renal del paciente, medio interno, y si toma drogas, porque puede ser que tome antiarrítmicos, como la amiodarona, beta-bloqueantes, antagonistas del calcio, drogas que normalmente bloquean el nodo AB y que me pueden estar aumentando los bloqueos. Por lo tanto, es un paciente que si bien tiene repercusión hemodinámica, puedo indicar un marcapaso transitorio, pero no le esperaría que dejen de actuar las drogas que normalmente consume el paciente que bloquean el nodo para ver si realmente tiene indicación de marcapaso definitivo. Lo que sí tiene indicación o no de marcapaso transitorio, todo aquel bradicardia o bloqueo mal tolerado. Entonces, bradicardia es la definición, menor de 60 ciclos por minuto. Si está inestable, vamos a hacer el análisis, sabemos que va a tener indicación probablemente de marcapaso transitorio, puedo hacer drogas como la atropina, pero probablemente correspondan a bloqueos MOVIS 2 o de tercer grado. Siempre que estén estables, van a marcapaso transitorio y después se definirá si necesitan definitivo o no. Si son estables, se puede hacer observación y evaluar la reversibilidad de la situación. Bueno, esto fue el pantallazo más grande, ahora vamos a ver algunos ejemplos, a ver si podemos hacer una especie de melange de todo lo que les puede tocar, vamos a decir, o todo lo que pueden ver. Este electro ya lo analizamos. Este paciente tiene un infarto de cara inferior, está bradicárdico, pero no hay bloqueo transitoriamente, digo porque los bloqueos auriculoventriculares son bastante comunes en los infartos de cara inferior, pero en este caso no veo más P que QRS, pero sí veo que degenera en un ritmo agónico, que probablemente si se correlaciona con una pérdida de pulso, corresponde a una fibrilación ventricular, por lo tanto su tratamiento va a ser la defibrilación. Volvemos a este análisis. No sé si alguno quiere aportar. Esto es una mezcla de todo lo que estamos viendo. Si alguno quiere hacer algún análisis diagnóstico de esto. Es una taquicardia de complejo Sancho regular, por lo tanto lo más probable es que sea una taquicardia ventricular. Perfecto. Exactamente es eso. Acá. ¿Es monomórfico? Esta es monomórfica, sí. Es monomórfica porque vieron que los RR son, en cada derivada son todos iguales. Okay. Sostenida. ¿Qué tenemos acá? Un flúter auricular. Acá te parece que puede ser un flúter, ¿no? Porque tiene estas onditas acá. Sí, y en D3 también parece. Puede ser que sea un flúter. ¿Es irregular? ¿Es una FA? Pero, exactamente, acá esto puede ser confusión, porque puede tener como cierta morfología de ondas F. Pero si lo mirás acá en este trazado acá, que es el D2 largo, me parece más orientadora a FA.
De todas maneras, si nosotros tuviésemos la duda, porque viste que acá está bastante espaciado y sin embargo no se ven las ondas F de Flutter. Si tuviésemos duda, podemos hacer drogas, como la adenosina, y ver que se espacien más los complejos para ver si vemos las ondas de Flutter. Es confuso. En el trazado acá parece como que estas pudieran ser ondas F, pero después ves el D2 largo y parece más una FA. Flutter o FA. De todas maneras, podemos hacer adenosina, porque es una taquicardia de complejo fino, hacemos adenosina, espaciamos los RR y vemos la actividad auricular, si hay ondas F de Flutter o no, para hacer diagnóstico. Terapéuticamente es lo mismo, ustedes ya saben que la FA del Flutter, si no tenemos tiempo de duración certero que es agudo, se hace control de frecuencia cardíaca y se inicia la prevención de cardioembolia con anticoagulación. Si fuera aguda, se podría eventualmente cardiovertir, ¿correcto? ¿El Flutter también se cardiovierte? ¿Cómo? ¿El Flutter también se cardiovierte? Sí, el Flutter se cardiovierte con más fuerza que la FA, te diría. Porque el Flutter responde menos a las drogas. El tema es que la cardioversión, recuerden, tanto para FA como para Flutter tienen que tener seguridad, o de que es extremadamente agudo y que el paciente no tenía Flutter o FA previos, o que puedan tener un trance esofágico que descarte la presencia de trombos en la aurícula. Eso puede permitir hacer una cardioversión sin riesgo o minimizar el riesgo de cardioembolia. Si tienen dudas o no tienen acceso al eco transesofágico, se controla la frecuencia cardíaca con drogas que bloqueen el nodo, beta bloqueantes o antagonistas del calcio, y se inicia la anticoagulación. Y después se ve la evolución si se cardiovierte de coordinación. ¿Bien? Bien. Tengo una pregunta. Dime. En el Flutter de conducción ave variable, el ritmo puede ser irregular. Puede ser irregular. Claro, era eso. O sea que podría confundirlo con una FA si veo un ritmo irregular. Podría ser, sí, estoy de acuerdo contigo. Por eso te digo, ante la duda podés darle adenosina, o estamos hablando siempre Flutter FA con complejo fino, le haces adenosina y ahí vas a ver bien la línea de base. Porque vos separás, se bloquea el nodo y separás los RR. Y ahí vas a hacer diagnóstico de si esa línea de base tiene dientes de sierra o no. Y ahí podrás decir, bueno, si tiene, es un Flutter con el bloqueo de variable o es una FA. Simplemente, o sea que no descarto esta posibilidad en esta taquicardia. Solo digo que en este de 2 largo, donde hay algunos RR más espaciados, no parecen ondas de Flutter. Pero no tengo el diagnóstico certero. Puede ser uno u otro. ¿Está? ¿Qué tenemos acá? ¿Es un bloqueo de segundo grado Moritz 1? Sí, estoy de acuerdo. Es un bloqueo AB de segundo grado, Movitz 1. Tengo un PR, o sea, es un bloqueo AB, ¿no? Porque ya tenemos pedazos donde hay 2P por QRS. Digo como concepto grande. Esto es un bloqueo AB. ¿Cómo se comporta la P y el QRS? Y parece que el PR se va como alargando. Obviamente este es más largo que este, hasta que esta P no conduce. Así que sí, es un bloqueo AB de segundo grado, Movitz 1. Bárbaro. Esto. Bloqueo ¿No es un bloqueo completo? Ahí está. Acá parecería que fuera un bloqueo AB completo. Lo que hacemos es, tenemos relación con las ondas P. Uno tiene que tratar de buscar 2 ondas P, como podría ser este caso, acá, y después las va siguiendo. O sea, hago el intervalo PP y las voy siguiendo. Y ahí voy a ver, como en este caso, que hay una clara, no hay una relación clara entre el complejo QRS y las ondas P. O sea, yo lo que sé es que este es un ritmo lento, que veo más ondas P que QRS, o sea que yo sé que esto es un bloqueo aurículo-ventricular. ¿Qué tipo de bloqueo auriculoventricular? ¿Hay relación entre las aurículas y los ventrículos? Entonces, agarro el intervalo PP marcado con un papelito y lo voy siguiendo. Yo creo que no hay relación en este caso. Miren esta onda P dónde está. Acá hay una onda P, acá hay otra P, acá hay otra P. Probablemente acá caiga la otra P. Acá hay otra P, o sea, no hay una relación como vimos hoy que había 2P por cada QRS o un PR que se iba alargando, o muchas P hasta que una conduce. Acá no sabemos cuál conduce y cuál no, porque esta P está pegada, esta P está separada, o sea, no hay relación, hay una disociación aurículo-ventricular con más P que QRS. Eso es un bloqueo AB completo.
¿Quedó claro? ¿Cómo hacer diagnóstico? Es importante que sepan que hay que buscar 2 P seguidas, esta y esta, por ejemplo. Marco este intervalo y lo voy siguiendo. Después lo pongo acá a ver dónde cae. Probablemente caiga acá, y después esta, y después acá. O sea que no hay relación entre la P y el QRS. Están disociados. Pero como hay más P que QRS, es un bloqueo AB, con disociación auriculoventricular, es un bloqueo AB completo. ¿Quedó claro eso? Sí. Bien. ¿Qué tenemos acá? Una taquicardia, complejo fino, regular, que por frecuencia es reentrada nodal. Esa es la respuesta correcta, pero sí, estoy de acuerdo, puede ser. A mí no me queda muy claro ese concepto de que por frecuencia sea una reentrada nodal, pero no importa. A los efectos es una taquicardia de complejo fino, regular. O sea que la taquicardia nodal es una posibilidad. Nos gustaría ver un electro en sinusal para confirmar este diagnóstico, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le hacemos a este paciente? Lo llevas a ritmo sinusal para ver cómo es, si tiene una vía accesoria, ahí es preexcitada, sería la ortodrómica. Bien, ¿y cómo hacemos para...? O sea, en realidad no es que lo llevemos a ritmo sinusal, hacemos una prueba diagnóstica con algo que bloquee el nodo, ¿verdad? Sí. Le podemos hacer masaje cardíaco, vasovagal, masaje carotidio o adenosina. Si se corta la taquicardia, ya confirmamos que es una reentrada. Si tiene onda delta y preexcitación, o sea, PR corto, es una vía accesoria. Y si no, es una reentrada nodal. ¿Bien? A ver. ¿Qué es esto? Taquicardia, complejo ancho irregular. ¿Irregular es? Hay que medir los piquitos. No, regular. A mí me parece que es regular. Está fea, Regular. ¿no? Pero en realidad, vos mirás los pequitos, son todos iguales. Es una taquicardia de complejo ancho regular. Hasta demostración de lo contrario, es una taquicardia ventricular. ¿Y qué otros títulos le ponemos? Monomórfica, porque son todos iguales. Sostenida. Y sostenida. ¿Está? ¿Y esto? No es una fibrilación ventricular. Es una fibrilación ventricular. ¿tá? Porque, ¿ven lo que yo les quería decir? Que no es una polimórfica porque tengan distinta morfología. Es bien bizarro y completamente agónico en el sentido de que son complejos que no muestran nada, que son todos distintos. Por supuesto, esto se tiene que acompañar con un paciente que no tenga ni pulso ni ventilación espontánea. Seguramente es un paciente sin pulso y es un FB. Este es un ritmo de paro cardíaco. El paro en FB, y el tratamiento es del paro. Se hace defibrilación, masaje, ventilación. Después se puede hacer drogas y seguir desfibrilando en la secuencia de la respiración cardíaca. Bueno, vamos a dar por terminado hoy. Espero que les haya sido útil. Y bueno, en cualquier cosa igual se pueden comunicar con la clínica y si necesitan alguna... queríamos reforzar un poco estos conceptos en vistas a algún trabajo que tienen que entregar y por si alguna cosa no había quedado clara, pero ante cualquier duda estamos a disposición y cuando quieran... No sé si alguien está hablando. Bueno, muchas gracias. Bueno, que pasen bien y suerte. Gracias, chula. No, que pasen bien, hasta luego. Gracias. Chao.